Probablemente esté familiarizado con muchos castigos diferentes, desde la detención hasta la cárcel. Es posible que incluso hayas escuchado sobre oraciones históricas bárbaras, como colgaciones, quemaduras y dientes. Pero por terribles que fueran, los humanos a lo largo de la historia han presentado formas aún más retorcidas y terribles de castigar a los presuntos infractores. Desde los toros ardientes hasta los befás de insectos, estos son algunos de los peores castigos en la historia humana. Despedida de Roma. ¿Alguna vez has estado en un lugar estrecho con alguien que no te gusta? ¿Quizás compartió un ascensor con ese compañero de trabajo molesto? Bueno, siempre podría ser peor. Ese compañero de trabajo molesto también podría ser una serpiente enojada y venenosa. La antigua poema romana Cuyei, o castigo del saco, implicó colocar a la víctima en un gran saco de lona. En este punto, un perro, un gato, un mono, un gallo y una serpiente también sería arrojado al saco, antes de que el saco fuera arrojado a un río. La idea detrás de Poena Cuyei era que, mientras el saco se llenaba lentamente de agua, los animales asustados y agresivos dentro se desgarrarían y la desafortunada víctima atrapada en el medio, aparentemente. Los animales exactos arrojados al saco variaron de castigo a castigo. Después de todo, ¿por qué desperdiciar un mono perfectamente bueno cuando podrías usar un gallo extra? Este desagradable castigo se impartió con mayor frecuencia a los acusados de parricidio, que es el crimen de matar a uno de sus padres. No estoy exactamente seguro de por qué matar a tus padres te daría un tiempo de espera en el saco de peligro, no parece un castigo especialmente irónico o apropiado. Tal vez sea más divertido si hablas latín. De cualquier manera, este castigo bárbaro pasó de moda en el siglo III CE en Roma, solo para ser reinstalado por el emperador Justiniano 200 años después, donde permaneció en uso durante otros 400 años. Definitivamente redefine el significado de conseguir el saco. Reseñas de escafismo. Si le dijeron que iba a experimentar los barcos en la antigua Persia, podría esperar un viaje agradable, descansando a lo largo del río Corona, comiendo citas perezosamente. En realidad, estarías en una de las experiencias más desagradables imaginables. Ideado en el siglo V a.C., el escafismo, también conocido como los barcos, era un castigo que comenzó dulce, literalmente. La víctima fue alimentada con una gran cantidad de miel dulce y leche o crema, y las cosas se pusieron considerablemente menos cómodas después de eso. La víctima recibió una gran cantidad de miel dulce y leche o crema, y las cosas se pusieron considerablemente menos cómodas después de eso. Si la víctima tuviera suerte, estarían atadas dentro de un bote. Si no lo estuvieran, serían colocados dentro de un bote antes de que se coloquen otro bote volcado sobre ellos, de modo que sus brazos, piernas y cabeza sobresalían. Los botes fueron empujados a un lago o un pantano, y aquí es donde las cosas se ponen desagradables. La mezcla enferma de leche y miel eventualmente haría que la víctima vomite o alivie sus intestinos. Además de ser asqueroso y causar deshidratación, el contenido azucarado de las excreciones de la víctima también atraería insectos increíblemente rápido. En los próximos días, la víctima se moriría lentamente mientras su cuerpo era consumido dentro del bote por moscas, gusanos y cualquier otra criatura horrible que puedas imaginar. Si hubiera hecho algo realmente malo, su bote sería retirado en tierra para que pueda ser alimentado con más leche y miel para arrastrar este proceso aún más. Plutarco, un ensayista griego, registró una instancia en la que un soldado persa mató a un noble y sobrevivió a 17 días de escafismo antes de sucumbir a su castigo. Hombre, y yo pensamos que una hora de detención después de la escuela era una sentencia cruel. Ratas. A lo largo de la historia humana, donde las personas se han reunido en grandes cantidades, las ratas han seguido, viviendo en nuestras casas sin alquiler y comiendo nuestra deliciosa basura. Es justo que los pongamos a trabajar. En los tiempos modernos, las ratas se emplean principalmente como sujetos de prueba en investigación científica. Pero si saltamos unos cientos de años, estas plagas perniciosas eran proliferadores del dolor.
En el siglo XVII, los holandeses colocarían una rata en el abdomen de un prisionero antes de asegurar una olla o media jaula sobre la rata. La olla se calentaría, y la rata, ansiosa por escapar, comenzaría a excavar la piel del prisionero. Por supuesto, esta no es la única forma en que los humanos hemos utilizado ratas para lastimarnos. De todos los lugares horribles que podrías terminar en la Inglaterra medieval, la Torre de Londres tenía que ser la peor. La prisión infamemente horrible hizo uso de una mazmorra especial de rata, lo que lamento decir que no fue por encarcelar ratas criminales. Las aguas del cercano río Támesis a menudo se elevaban bajo la lluvia y barrían las ratas de la ciudad hacia la mazmorra, donde asustarían e incluso mordislaban a los prisioneros encadenados. Casi al mismo tiempo en Alemania, las ratas estaban siendo hambrientas y luego se colocaron en una jaula, que luego se sujetaría alrededor del cuello de la víctima. Estoy seguro de que puedes imaginar lo que hicieron las ratas estrechas y hambrientas a continuación. Hay, o debería decir ratas. Bueno, entre ser comido vivo y ratas y ser comidos vivos por insectos, ¿cuál crees que es el peor castigo? Para las ratas, presione el botón de suscripción y para los insectos, presione ese botón similar. ¿Todo hecho? Excelente. Ahora, ¿qué horror tenemos a continuación? ¡Qué goteo! Tomemos un descanso del daño físico por un momento para hablar sobre la tortura psicológica, y no me refiero a ver un episodio moderno de Simpsons. La tortura del agua china es una forma de castigo e interrogatorio que implica restringir los brazos y las piernas de alguien antes de colocar un cubo lleno de agua sobre su cabeza. El cubo tiene un pequeño orificio del tamaño de un pinchazo en el fondo que gotea agua sobre la víctima a intervalos regulares. La víctima generalmente se coloca, por lo que las gotas las golpean en la frente, lo que, junto con las yemas de los dedos, es una de las áreas más sensibles del cuerpo. Si bien esto puede no sonar tan mal al principio, podría durar semanas. A medida que avanza el proceso, se vuelve cada vez más enloquecedor porque la víctima no puede pensar o concentrarse en otra cosa que no sea el goteo constante. Los pensamientos se vuelven incoherentes, otras sensaciones se desvanecen, hasta que todo lo que queda es la sensación de martillo. En algunos casos, a la víctima se le diría que el agua contenía veneno que deterioraría su mente con el tiempo, agravando los sentimientos de ansiedad y paranoia. Con toda probabilidad, los chinos se están volviendo inmerecidos como los pioneros de este castigo, ya que su uso se documentó por primera vez en Italia a fines del siglo XV. Hipólito de Marsilis escribió que el castigo se inspiró en la forma en que el agua natural erosionaría lentamente las piedras con el tiempo. Se cree que la palabra chino se agregó simplemente para que parezca exótico y misterioso, como el equivalente de agua inteligente. Desde entonces, se ha utilizado en todo el mundo, desde la Guerra Civil estadounidense hasta los inquisidores españoles en el siglo XVI, que también experimentaron con la bebida forzada como castigo. Bueno, al menos no tenían acceso al agua espumosa. Luz blanca. Nuestro próximo castigo se conoce como tortura blanca, o, a veces, terror blanco. Sin embargo, para comprender el terror blanco, primero debemos entender el confinamiento solitario. El confinamiento solitario es una forma de castigo que se usa con frecuencia contra los prisioneros hoy que implica colocarlos en una pequeña célula desprovista de contacto o actividades humanas. En los Estados Unidos, el confinamiento solitario se usa para reprender el comportamiento tan importante como las peleas iniciales, pero también tan menores como tener rollos adicionales de papel higiénico en su celda. La mayoría de las células solitarias tienen solo 6 por 9 pies de tamaño, más bajas que un automóvil estándar. Tenga en cuenta que este encarcelamiento puede durar días, semanas o meses, lo que resulta en angustia extrema y daño psicológico. Debido a que los humanos son animales naturalmente sociales, nuestros cerebros a menudo inventan estímulos cuando están privados de ello. Se sabe que el confinamiento solitario extendido conduce a alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas, disociación de su cuerpo e incluso dolor y náuseas físicas. Un recluso en solitario durante 23 días una vez dijo:
Una noche escuché a alguien gritar lejos, luego me di cuenta de que era yo. Aunque es difícil de imaginar, en realidad hay una versión aún más extrema de confinamiento solitario, el terror blanco. La víctima se coloca dentro de una habitación blanca brillante y brillante. Todo en la habitación es blanco y no reflejado, desde la cama hasta el baño e incluso la ropa de la víctima. Las luces brillantes se colocan de tal manera que elimine tantas sombras como sea posible y hace que la víctima se sienta atrapada en un vacío blanco. Incluso la hora de comer no es un escape de la blancura que abarca, ya que se les alimenta arroz blanco de tazones blancos, que se desliza silenciosamente a través de una escotilla en la puerta blanca. Estas comidas ocurren en momentos aleatorios, por lo que la víctima no puede medir cuánto tiempo ha pasado desde su encarcelamiento en la sala blanca. Es difícil saber si han pasado días o semanas desde su última conversación. Y el silencio es otra parte horrible de este castigo. La única forma en que los prisioneros pueden comunicarse con los guardias es deslizar una hoja de papel blanca debajo de la puerta, pero incluso entonces, se instruye a los guardias que usen zapatos acolchados que no producen ningún ruido al caminar. Los efectos de la sala blanca son la privación abrumadora de cualquier cosa excepto la propia mente, que se deteriora rápidamente. Se dice que solo 15 minutos en la sala blanca conducen a sentimientos de paranoia y anedonia, la incapacidad de sentir felicidad. La tortura blanca supuestamente fue inventada por la CIA en la década de 1970 para su utilización contra el Vietcong. Irán todavía usa tortura blanca hoy, y un detenido lo puso así. Después de 3 días, quería palabras, cualquier cosa, incluso juramentando, incluso interrogatorios. Teniendo en cuenta que no puedo hacerlo 5 minutos sin mirar mi teléfono, odio pensar que tan rápido me rompería. Advertencia de pluma severa. Si alguna vez has visto una vieja caricatura, puede estar familiarizado con la práctica de los tarrenses y los plumas. Este antiguo castigo implica untar a la víctima en alquitrán caliente antes de arrojar una bolsa de plumas o verlos, haciéndolos parecer un pollo gigante. El castigo oscuro se usó por primera vez en el siglo XII por capitanes de mar como una forma de castigar a los ladrones en la armada inglesa. Siglos después, en la década de 1760, fue redescubierto por los estadounidenses coloniales y se convirtió en una forma favorita de justicia de la mafia, generalmente empleada contra personas que simplemente habían ofendido la sensibilidad de una comunidad. A diferencia de otros castigos discutidos hoy, los tarrenses y las plumas no pretendían poner fin a la vida de la víctima tanto como lastimarlos y humillarlos. El alquitrán de pino a menudo se usaba, ya que tiene un punto de fusión relativamente bajo de alrededor de 130 grados Fahrenheit. Esto significa que el alquitrán se vuelve pegajoso y pegajoso mucho antes de que se vuelva letalmente caliente, pero también sería lo suficientemente caliente como para causar quemaduras y ampollas. Estas ampollas subieron el riesgo de infectarse y causar peores problemas en el futuro, pero también sirvieron como un indicador visual que había sido castigado mucho después de defenderse. Los tarrenses y las plumas a menudo se llevaban a cabo en forma pública antes de que la víctima fuera desfilada por las calles, donde los espectadores podían burlarse de ellos. El desempoderamiento, la humillación y el dolor fueron los objetivos finales de este castigo. Aunque la práctica cayó de moda como castigo oficial obligado al Estado, resulta que es bastante difícil poner una tapa en la justicia de la mafia en Estados Unidos. Hay informes de hombres que se negaron a servir en la Primera Guerra Mundial siendo tartamudos y emplumados en las calles. El castigo bárbaro incluso apareció tan recientemente como en 2007 en Irlanda, donde alguien que trataba sustancias ilícitas estaba vinculada a una farola antes de ser atrasada y emplumada por vigilantes. Será mejor que no me pongo de su lado, nunca me veo bien en las chaquetas de plumas. Un elefante nunca olvida. Tienes que sentirte mal por los elefantes. Todo lo que realmente quieren hacer es relajarse junto al abrevadero con sus brotes, pero porque son tan grandes y extraños, los humanos los han usado para todo, desde actuaciones de circo hasta armas de guerra. E incluso para ejecuciones.
El empleo más infame y conocido de los verdugos de elefantes proviene de la India medieval y fue conocido como Gunga Rao. Si considera que un elefante asiático generalmente pesa alrededor de 8.800 libras, hasta 9 pianos de cola, no tarda mucho en descubrir cómo podrían usarse para terminar una vida. Gunga Rao involucró a la víctima que colocaba la cabeza en una estaca de madera mientras un elefante marchaba lentamente hacia ellos antes de sacarles la vida con sus enormes pies. Gunga Rao no estaba empleado de forma conservadora y fue el castigo elegido por todo, desde el robo hasta la evasión fiscal. Esta es quizás la razón por la que capturó la imaginación de los viajeros medievales a la India, aunque las ejecuciones elefantinas en realidad se remontan a la era clásica. Fueron empleados en la antigua Roma, Cartago y Macedonia. En un caso, después de la muerte de Alejandro Magno, el regente macedonio Perdiccas sentenció a docenas de insurreccionistas a un trampolín fuerte. Y aunque el sencillo fue devastadoramente efectivo, ha habido otras formas más creativas de castigos de paquiderme en todo el mundo. En Tailandia, los elefantes arrojarían a las víctimas como trapo con sus poderosos troncos, mientras que en Sri Lanka, estarían aburridos con sus amenazadores colmillos. El viajero marroquí Ibn Battuta escribió sobre un incidente de Gunga Rao en el que los elefantes usaban instrumentos afilados en sus pies y colmillos para ayudar en la ejecución, lo que realmente me parece exagerado. Literalmente. Una carga de toro humeante. Si alguna vez ha tenido que usar el transporte público en un día caluroso, es posible que tenga una idea de cómo es este próximo castigo. El rey Palaris gobernó sobre lo que ahora es Sicilia entre 554 y 570 a.C. y era conocido por sus tendencias crueles y potencialmente incluso caníbales. La historia cuenta que estaba ansioso por crear un nuevo dispositivo de tortura nauseabundo. Para hacerlo, encargó al único tipo en la ciudad más desordenado que él, un inventor llamado Perillos, que creó el toro descarado. El dispositivo era una estatua de bronce de un toro con un interior hueco y grande. La víctima debía ser colocada dentro de la estatua oscura y estrecha antes de que se encendiera un fuego debajo. A medida que la estatua se calentaba lentamente, la víctima se cocinaría viva dentro. Ahora, si eso no fuera suficiente para darle la vuelta a que Perillos era un sádico serio, considere el hecho de que las fosas nasales del toro estaban conectadas al interior de la estatua. Esto significaba que, mientras la víctima luchaba, sus gritos reverberarían de la estatua, imitando los gritos de un toro furioso. Incluso Palaris, el rey tirano infame cruel, echó un vistazo al toro descarado y dijo, esto está un poco desordenado, amigo. Como castigo por, haciendo lo que se le pidió, Palaris tenía Perillo sepulturado dentro de su propia creación y se encendió un fuego debajo. Después de obtener algunas buenas risas, Palaris dejó salir a Perillos, aparentemente asegurándole que todo era una broma inofensiva. Cambiando de opinión una vez más, Palaris luego hizo que Perillos se haya sacado un acantilado. Tayaca sobre indeciso. Y según algunos relatos, Palaris fue quemado más tarde vivo en el toro muy descarado que encargó durante un levantamiento. Así que deje que esta sea una lección para todos los que observan, si inventa un método de ejecución horrible, no se sorprenda cuando se vuelva contra usted. Estoy furioso. Las cosas están a punto de ponerse humeantes, porque es hora de hablar sobre ser hervido vivo. Así es. Desde que la gente descubrió que podían hervir una zanahoria para que sea más suave, los tiranos horribles han estado haciendo lo mismo con las personas. Los primeros registros de ebullición letal provino del emperador Nero en la antigua Roma, y las víctimas son principalmente cristianas. En 1531, el rey Enrique VIII de Inglaterra aprobó una ley que decreta un crimen que se castiga con la ebullición. Esto probablemente se debió a que Henry tenía un aparente miedo a envenenarse, y mirar al tipo, no estaba dispuesto a dejar de comer. Poco después de que Henry murió, Edward V prohibió la ebullición, reconociendo que la Edad Media estaba llegando a su fin y era hora de controlar las cosas desagradables. ¿Pero qué tan desagradable fue? Podría llamarlo una muerte que se retira hacia adentro,
comenzando en sus extremidades. Esto se debe a que sus brazos y piernas son las partes más expuestas de su cuerpo y contienen muchas terminaciones nerviosas. Entonces, el dolor comienza en tus dedos de manos y pies y dispara hacia adentro. Después de esto, su piel, músculo y grasa comienzan a suavizarse y licuar desde el calor, fusionando a su ropa. Este calor hervirá sus órganos desde el interior, así como su carne desde el exterior. También es probable que quedes ciego con bastante rapidez, por lo que estarás dando vueltas en la oscuridad. Si te arrojan al agua que ya está burbujeando, tu cerebro puede hervir dentro de tu cabeza rápidamente, lo cual es extrañamente misericordioso. Si te colocan en un líquido que se calienta lentamente, tu cuerpo intentará adaptarse al cambio de temperatura, lo que realmente arrastra las cosas, haciendo que todo sea más lento y más agonizante. Si sus verdugos saben lo que están haciendo, esto puede llevar minutos o incluso horas, y estará despierto durante la mayor parte. Tal vez ahora sientas un poco más de simpatía por esas langostas en los tanques de la tienda de comestibles. Afortunadamente, este castigo no se emplea en ninguna parte del mundo hoy en día, aunque las personas todavía herven accidentalmente hasta la muerte en aguas termales y accidentes de alcantarillado. En caso de que pensara que era un destino del pasado. Montar. Aquí hay un hecho para calmar sus nervios. Como resultado, muchos de los dispositivos de tortura más aterradores de la Edad Media son falsos. Museos y estafadores sombreados comenzaron a crear artilugios desagradables en el siglo XVIII, lo que rápidamente capturó la imaginación del público. Esto significa que los famosos dispositivos de pesadilla como el Iron Maiden y la pareja de angustia son solo accesorios en lugar de implementos de tortura reales. ¿Los nervios aliviados? Bien, porque este siguiente es horrible y real. Presentando el caballo de madera, también conocido como el caballo holandés o el burro español. Si los nombres multinacionales no te dieron cuenta, el caballo de madera era un dispositivo de castigo popular en toda la Europa medieval. El artilugio consiste en un rayo de madera largo y de forma cuadrada sostenida por varias piernas para su apoyo. Una de las esquinas de la viga se colocaría hacia el cielo, y la desafortunada víctima se vería obligada a horcajadas sobre el haz. Las esquinas cavarían incómodamente en la entrepierna de la víctima, así como en los lados de sus piernas. En algunas ocasiones, se aplicaron pesos a la víctima para arrastrarlos más. Las esquinas de la viga de madera podrían ser bastante agudas, pero no importaba demasiado si no lo fueran, porque las víctimas tendrían que montar el caballo durante horas o incluso días a la vez. Aunque el caballo de madera no era letal, era extremadamente doloroso y restringido el flujo sanguíneo a través de las piernas, lo que podría paralizar a la víctima. Para agregar insulto a la lesión, el caballo de madera a veces tenía una cabeza simulada y cola en cada extremo y sería lo suficientemente largo como para apoyar a varias personas. El Judas Cradle era una versión más personal del dispositivo y presentaba una sola espiga grande colocada en el asiento de una silla. Hablar de un dolor en él. Grotesco e incivilizado como era, el caballo de madera todavía estaba en uso durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El propio George Washington afirmó que era una excelente manera de extraer información de los prisioneros. Bueno, supongo que es una forma de sacar a alguien de su caballo alto. Dolor en la cabeza. Nuestra próxima historia se refiere a la práctica de la iconoclasia, y no, esa no es una banda de metal compuesta por los íconos de su escritorio. La iconoclasia es la destrucción de ídolos religiosos, textos y monumentos, y alrededor del año 720 se extendió por el Imperio Bizantino. La creencia era que el segundo mandamiento bíblico prohíbe expresamente la adoración de imágenes e ídolos. Esta ideología continúa de alguna manera hoy en el judaísmo y el islam, las otras dos religiones abrahámicas. En ese momento, sin embargo, no todos los cristianos temerosos de Dios estaban a bordo con la iconoclasia. Dos de este tipo anti-iconoclastos eran hermanos Teopanes y Teodore, y no tenían miedo de predicar.
Eran tan audaces, incluso buscaron una audiencia con el emperador Leo V algunos tiempo en los años 80, pidiéndole que salga amablemente de los asuntos eclesiásticos. Tomó eso sorprendentemente bien, para un emperador evangélico, sentenciando a los hermanos al exilio en una pequeña isla. Cuando Leo fue asesinado en 820 y los hermanos recuperaron su libertad, no pasó mucho tiempo antes de que terminaran frente al nuevo emperador, Teópilus, que era decididamente menos indulgente que el viejo Leo. Teópilus sometió a los hermanos a 2 días de tortura, en el que un poema de 12 líneas que los insultaba estaba tallado en sus cabezas con agujas calientes. Una traducción aproximada del poema está en la pantalla ahora, pero hombre, en la escuela fui intimidado por tener una cabeza de 5. ¿Qué tan grande debe haber sido el suyo para adaptarse a todo esto? Ninguno de los hermanos aceptó la iconoclasia, con Teodore finalmente muriendo en prisión. Teopanes, sin embargo, solo fue exiliado y se convirtió en obispo. Cuando finalmente se restauró la veneración de íconos, por sus esfuerzos, ambos hermanos fueron canonizados como santos, Teopanes y Teodore de Brandid. Es curioso que sus imágenes se celebren ahora en el arte religioso todos estos siglos después. ¿Cómo se sentirían al respecto? Bueno, creo que la respuesta se escribiría en todas sus caras. Apagón total. Si eres como yo, hay una buena posibilidad de que hayas tratado de ponerte en forma, solo para regresar al sofá después de una sola sentadilla. Este ejercicio ya apesta, ¿te imaginas hacerlo durante horas en completa oscuridad? Esa es la idea detrás de la caja de apagón. Este método de castigo e interrogatorio fue utilizado por la CIA durante la guerra contra el terror. Mientras que el ex ejecutivo de la CIA Bassy Kronger e incluso el presidente Obama admitieron que Estados Unidos comete tortura, algunos aún prefieren el término interrogatorio mejorado. La caja de apagón es una pequeña caja apenas lo suficientemente grande como para adaptarse a un ser humano agazapado adentro. ¿Recuerdas lo horrible y deshumanizante de confinamiento solitario? Bueno, la caja de Blackout es la versión más extrema imaginable, llevar a una persona al espacio más oscuro y ajustado posible. Para causar estrés, los sonidos agudos de los niños que lloran a veces se juegan dentro de la caja. En 2015, un periodista de la BBC se sometió a una demostración de caja apagada, cuando después de menos de 15 minutos, exigió que lo dejaran salir. Las personas menos afortunadas han sido forzadas dentro de cajas de menos de 1.75 pies de ancho, 2.5 pies de profundidad y 2.5 pies de alto, que es más pequeña que algunas cajas para perros y es inquietantemente representado por sus dibujos. Algunos han pasado hasta 250 horas en esta caja, y eso es más de 10 días. En un caso particularmente vil, los captores descubrieron que la víctima tenía miedo a los insectos, por lo que vertieron cucarachas en vivo en la caja de apagón mientras la víctima estaba adentro, dejándolos gatear sobre su cuerpo durante horas. Nunca pensé que diría esto, pero de repente, ser hervido vivo no suena tan mal. Bueno, allí estaban, algunos de los castigos más escalofriantes que la humanidad ha cocinado. ¿Cuál crees que era el peor? ¿Y estarías ansioso por aprender aún más en una parte 2? Déjame saber en los comentarios a continuación, y gracias por mirar.